¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas para cada uno de ustedes. Buen día, buenas noches, buenas noches. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Ayer estábamos hablando, no sé si ustedes recuerdan nuestro tema de ayer, comenzamos a hablar cómo Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? Cuando una persona está atada por una cadena, cómo Dios rompe esas cadenas. Cristo rompe las cadenas que nos atan. Y les prometí que hoy íbamos a hablar de cómo se hacen las cadenas que nos prisionan, ¿verdad? Prisionan al hombre. Vamos a pedir a Dios hoy que nos oriente, porque habíamos dicho que parte de estas cadenas que nos prisionan es el temor, es el odio, la raíz de la amargura. ¿Recuerdan ustedes? Ok, perfecto. Y hoy vamos a hablar un poquito cómo ser libres de las cadenas que atan nuestras vidas. Cómo ser libres de las cadenas que atan nuestras vidas. Sería bueno decirte que tienes que creer que Él, Jesús, te ha hecho libre. Por eso San Juan en el capítulo 8, verso 36 dice claro: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, entiéndame esto, por favor. Tienes que reconocer que estás atado. ¿Quieres ser libre? Reconozca que estás atado. 2, tienes que decidir romper esas cadenas y olvidarte por siempre de ellas. ¿Por qué digo eso? Porque es que hay muchas personas que hasta el día de hoy están recordando sus cadenas. Hay personas que recuerdan cuando tuvieron su primer sexo, fornicó la primera vez, la segunda. Hay personas que recuerdan cuando golpeé a ese hombre y disfruté de darle su golpe y se ríen de eso. Tu cadena está ahí. Tu cadena volvió y ahí lo tienes. Estás atado. 3, tienes que renunciar a todo intento humano de salir adelante y permitir que Jesús sea quien te saque adelante. Dios no quiere que tú te quedes como estás. Por eso te liberó. Por eso te desató de esas cadenas malditas que llevabas encima. Por eso te liberó de tus pecados. Pero tú sigues recordando cada pecado. Es como el que tiene una prueba, una dificultad, y Dios lo libera de la dificultad. Y siempre sigue recordando, cada vez que da un testimonio, llora y recuerda todo ese pasado. Indica que tu cadena de tu pasado aún está ahí. Lo volviste a llamar a tu vida. Tienes que entregarte completamente al Señor y tener una comunión de verdad agradable con el Señor, para que estas cadenas de tu pasado no vuelven a ti. Tienes que tener una vida continua de alabanza, adoración al Señor, y que no solo sea temporal, hermanos, sea para siempre. Adore a Dios siempre. Ahora, usted y yo, posiblemente, yo me incluyo, porque no puedo juzgar a nadie, ni tú me puedes juzgar. Necesitamos pedirle a Dios que rompa las cadenas de nuestra vida y de nuestro pasado. Hay que pedírselo. Me gusta lo que dice el libro de Crónicas, el capítulo 2 de Crónicas, verso 30, capítulo 30, verso 7 al 9. Dice: no sea como sus antepasados. Mira cómo comienza a hablar. No seas como tus antepasados y como tus hermanos, sus hermanos, que por ser infieles al Señor, Dios de sus antepasados,
Él los entregó a la destrucción. El mismo Dios los entregó a la destrucción, como ustedes ven. El verso 8 dice: por consiguiente, no sean tercos como sus antepasados. Extiendan la mano al Señor para renovar la alianza y vengan, a su santuario que Él ha consagrado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y Él dejará de estar enojado con ustedes. Hermanos, escuchen, si ustedes, dice la palabra de Dios, que si ustedes vuelven al Señor, los enemigos que ahora tienen prisioneros a sus hermanos y a sus hijos tendrán compasión de ellos y los dejarán volver a este país. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios de ustedes, es compasivo y misericordioso y no los rechazará a ustedes si ustedes se vuelven a Él. ¡Qué bendición! Es la voluntad de Dios que estemos libres. Es la voluntad de Dios que olvidemos el pasado. Es la voluntad de Dios que nos restauremos. Es la voluntad de Dios que nos amemos. No es la voluntad de Dios recordar las críticas que nos hicieron. No es la voluntad de Dios que sigamos pensando mal sobre el hermano o la hermana que me hizo un daño. No es la voluntad de Dios, porque si seguimos así, con ese espíritu negativo, vamos a perder aún nuestra salvación. Me encanta el Salmo 107, mal no estoy, del verso 10 al verso 14. Yo lo voy a citar. Si me equivoco, ustedes me corrigen. Yo acepto la corrección. Dice: vivían en profundo oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban y nadie los ayudaba, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de las aflicciones y los sacó de las profundidades, oscuridades, y los libró de las cadenas. Amados hermanos, qué interesante este Salmo 107, verso 10 al 14. Léanlo, por favor. Nosotros debemos convertirnos en hombres y mujeres rompedores de cadenas, que respaldados por el poder de Dios, destruyamos las cadenas de cualquier cosa que nos impida dejar un nuevo legado de felicidad al Señor. Hermanos míos, quiero finalizar con lo siguiente. Santiago, en el capítulo 1, el verso 12, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la buena, recibirá la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, debemos estar conscientes que Dios es el más grande y supremo rompedor de cadenas. No olvides eso. Lucas dice claro en el capítulo 4, verso 18, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vida o vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos míos,
Esto es hermoso, es bello. Para poder ser libre de cualquier cadena que te ata, debes entregarte a Jesús completamente. Recuerda que Él te ha llamado para que seas libre. No permitas que el enemigo te esté quitando la libertad que Jesús te dio el día que te entregaste a Él, el día de tu bautismo. Y si aún no te has entregado a Él, este es el momento en el que lo puedes hacer. Él está con los brazos abiertos, esperándote y queriéndote dar vida eterna. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte para ustedes y que Dios de mi parte les suple todo lo que necesitan para tener esa fuerza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.